Hola, buenas tardes. Soy Doron Bandman, urólogo de la Universidad de Chile y andrólogo de la Fundación Puigvert de Barcelona. Y hoy día vamos a conversar de diferentes temas, principalmente de la infertilidad masculina. Y el título que pusimos fue ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces, para comenzar, el hombre es muy importante en la medicina reproductiva al igual que la mujer, y se necesitan de ambos para poder conseguir un hijo. Sabemos que aproximadamente un 15% de las parejas, o sea, 1 de 8 parejas, va a tener algún tipo de problema para poder concebir un hijo. Y esto generalmente, la norma o la forma que se establece es que después de un año sin métodos anticonceptivos no se puede embarazar. Y el hombre tiene un rol principal, que es aportar los espermatozoides para poder fecundar el ovocito. ¿Y cómo empezamos, cómo hacemos esto cómo vamos viéndolo el hombre? Entonces, lo primero, como les dije, que 1 de cada 8 parejas no logra el embarazo en un año, lo que consideramos infertilidad o lo definimos como infertilidad. Y después, 1 de 6 parejas le va a costar concebir el siguiente hijo. Y esto es lo único en medicina que involucra a 2 personas, a un hombre y a una mujer. ¿Y por qué el hombre es importante? Bueno, porque si estudiamos en conjunto las causas de infertilidad, sabemos que el hombre contribuye aproximadamente en el 50% de los casos. ¿Por qué contribuye? Porque las causas, no podemos hablar aquí como de blanco-negro, en general siempre hay como una mezcla de cosas que pueden ocurrir. Entonces, como el hombre es tan importante, al igual que la mujer, que son igual de importantes para lograr el embarazo, ¿cómo los estudiamos? Entonces, lo estudiamos con lo que se llama, lo primero es con un espermiograma. ¿Y qué es un espermiograma? El espermiograma es una prueba de semen que se emite a través de masturbación y ese semen es analizado en un microscopio para ver diferentes características de los espermatozoides. Entonces nos fijamos en el volumen que hay en el semen, la cantidad de espermatozoides, si se mueven o no, y cómo se ven, o sea, si tiene una apariencia normal o no. Esos son en general los criterios más importantes del espermiograma, que son los que analizamos en su conjunto. Y estos criterios han ido cambiando a través del tiempo. Y teníamos un manual del 2010, que ahora se ha actualizado al manual del 2021, en el cual los criterios más o menos son de que un volumen normal es que sea más de 1.4 ml, que tengamos una concentración de espermatozoides de más de 16 millones por ml, una motilidad, o sea que se muevan para adelante de más de un 30%, y que al menos 4% se vean normales. ¿Y qué cosas son importantes para hablar antes del espermiograma? Que los espermatozoides se demoran aproximadamente 84 días en formarse. Por lo tanto, cuando un hombre emite una muestra para ser analizada, lo que estamos viendo es una foto de casi 3 meses atrás. Entonces, cualquier problema que haya habido esos 3 meses que puedan afectar la producción de espermatogénesis, como por ejemplo que el paciente tuvo fiebre, eso puede afectar la producción de esos espermatozoides y vamos a tener esa foto que nos va a mostrar que están alterados, por ejemplo. Entonces, lo primero es que siempre que tenemos a un hombre que le solicitamos un espermiograma, ¿cierto? La prueba básica para evaluar cómo está la función reproductiva, si este está alterado, lo volvemos a repetir un tiempo después, porque como les digo, es solo una foto del momento. Y esa es la prueba más básica que siempre se debería hacer para poder evaluar la función reproductiva del hombre.
Entonces, la pregunta que sigue un poco es, ¿cuándo lo hacemos? Bueno, la verdad es que existe un consenso en la definición de infertilidad, que es que la pareja no se logra embarazar después de un año de relaciones sexuales sin método anticonceptivo. Y aquí una cosa bien importante para mencionar es que la frecuencia de las relaciones sexuales es muy importante. Sabemos que si de 100 parejas tienen 3 relaciones sexuales a la semana, aproximadamente un 85% se va a embarazar en un año. Sin embargo, si esa pareja tiene una relación sexual a la semana, esto puede bajar hasta un 15% o un 20%. O sea, lo primero es que cuando estamos tratando de tener hijos, ¿cierto? Es tener, ojalá, 3 relaciones sexuales semanales. ¿Por qué? Porque el evento principal es que el ovocito se pueda encontrar con el espermatozoide. Y lamentablemente el ovocito no espera. Va circulando y si se encuentra con un espermatozoide se produce la fecundación. Y los espermatozoides tienen capacidades para vivir muchos días dentro del aparato reproductor femenino. Entonces es muy importante que siempre en el aparato reproductor femenino hayan espermatozoides. Eso aumenta las probabilidades que haya un embarazo. Cuando en una pareja vemos que el hombre tiene espermatozoides, tiene alguna alteración en el espermiograma, como les dije, lo primero que hacemos es repetirlo para poder confirmarlo. Y también ahí es importante poder examinar y ver cómo se encuentra este hombre. ¿Tiene alguna enfermedad? Etcétera. Y poder verlo, examinarlo. Le solicitamos muchas veces una ecografía para poder ver bien cómo se encuentran los testículos, el tamaño de los testículos. Y eso nos permite un poco saber cuál es la causa de este problema. Y cuando podemos identificar la causa, muchas veces la podemos corregir. Aproximadamente el 30% de los hombres que encontramos algún problema en el espermiograma, o que tienen pocos espermatozoides, o que se mueven mal, o que simplemente no se ven muy bien, ¿cierto? Tienen lo que se llama una morfología alterada, lo estudiamos y no encontramos la causa. Bueno, estoy viendo aquí que hay algunas preguntas que se están poniendo y las voy respondiendo en un rato para terminar un poco explicar inicialmente el tema global del estudio del hombre y después podemos conversar de las preguntas que están haciendo. Por favor, escriban las preguntas ahí y yo las voy respondiendo. Entonces, lo importante es que cuando encontramos a un hombre que tiene alguna alteración en el espermiograma, tratamos de encontrar su causa. Y aquí existen múltiples causas. Desde que los testículos, por ejemplo, el paciente tiene criptorquidia. ¿Qué significa esto? Que los testículos no descendieron bien al escroto. Entonces ese testículo tiene un pequeño problema. Generalmente son más chicos. O que lo operaron de niño para poder bajarle los testículos. Eso es una causa que encontramos. A veces está el tema del varicocele, que es muy importante el varicocele evaluarlo en un paciente que tiene infertilidad. Y el varicocele es un tema muy, muy extenso, que es importante evaluarlo en los pacientes con infertilidad. No todo paciente que tiene varicocele es infértil, y por eso los pacientes que consultan por infertilidad tienen que ser examinados cuando tienen una alteración para ver si tienen varicocele. En ese grupo paciente el varicocele sí tiene un rol importante. Hay otros problemas genéticos, problemas endocrinos. Entonces el estudio lo vamos haciendo de acuerdo a qué es lo que encontramos en el espermiograma. Existen otras pruebas también, que quizá la han escuchado, como la fragmentación del DNA espermático. ¿Y qué es esto? Bueno, el espermiograma nos da como una visión más macroscópica, decir cuántos espermatozoides hay, cómo se mueven, si se ven normales o no.
Y la fragmentación nos permite un poco saber cómo está ese espermatozoide por dentro. Es una visión un poco más microscópica, o sea, cómo está este espermatozoide. Y la fragmentación del DNA es un tema controversial todavía, pero sí sabemos que sobre ciertos valores puede afectar la fertilidad de forma importante. Entonces, esa es un área que también vamos a evaluar en un cierto grupo de pacientes. Y bueno, o sea, en el fondo, la fertilidad tiene que ser evaluada siempre la pareja en su conjunto. Siempre el hombre por un lado y la mujer por el otro. Porque la clave del éxito es que el espermatozoide se encuentre con el ovocito. Y esto depende de muchos factores. Y la fertilidad es un concepto de pareja. Y específicamente de esa pareja. Sabemos que hoy en día, por las causas por el tema de que las mujeres están decidiendo tener hijos a una mayor edad, eso sabemos que ha sido una causa importante de infertilidad. Pero el lado masculino, ¿cierto?, también es muy importante y cierto estado de los espermatozoides sí va a impactar en ese resultado del embarazo. Otro tema, y para cerrar, que la evaluación del hombre es igual de importante que el de la mujer, y cuando encontramos el espermiograma en nuestro estudio básico, para poder ver cómo está esta capacidad reproductiva. Si nos sale alterado, lo repetimos, ¿cierto? Porque como les dije, es una foto de un momento de 3 meses atrás, y esa foto puede cambiar. Y teniendo el espermiograma, cuando lo tenemos alterado o sospechamos de un problema en el hombre, lo estudiamos con otros mecanismos. Le solicitamos hormonas para ver cómo está su eje, hacemos una ecografía de los testículos para ver el tamaño de los testículos, si tiene varicocele o no. Y dependiendo de eso, es lo que vamos haciendo. Hay un caso en particular que me gustaría hablar con ustedes, ya que hay uno de los auditores lo ha preguntado, es que hay una condición que se llama azoospermia, lo cual lo que dice es que no hay espermatozoides en el semen. Y esto obviamente es una causa de infertilidad. Cuando esto sucede, no solo lo que tratamos de ver es si el problema se produce porque el testículo no está produciendo espermatozoides, o sea, hay un problema en la fábrica, o puede haber un problema en el transporte, o sea, que en algún lugar haya un bloqueo o una obstrucción, y que por eso los espermatozoides no pueden salir. Y ahí el andrólogo hace un estudio con el espermiograma y también con ecografías y algunas pruebas genéticas, y con eso uno puede dilucidar cuál es el problema. Y en general los pacientes que no tienen espermatozoide en el semen, lo que uno hace es una biopsia testicular en el cual uno abre el testículo, esto en pabellón obviamente, y ahí se buscan espermatozoides. Se toma una muestra, se envía al laboratorio de medicina reproductiva y en caso de haber espermatozoides, los espermatozoides se congelan y que pueden ser usados después para un tratamiento de reproducción asistida, un in vitro. Cuando uno obtiene espermatozoides desde el testículo, solamente puede lograr el embarazo a través de un in vitro, porque se recuperan muy pocos espermatozoides y eso en el laboratorio se junta con el ovocito y después se implanta en el endometrio. Otro tema que se pregunta bastante es acerca del hombre que se ha hecho la vasectomía. ¿Y qué es la vasectomía? La vasectomía es un procedimiento en el cual se seccionan los conductos deferentes, se cortan en un segmento para impedir que los espermatozoides lleguen al semen. Por lo tanto, lo que se produce es que el semen eyaculado no tiene espermatozoides. Y los espermatozoides son solamente un 1%.
entre un 1 y un 2% del semen. Por lo tanto, después de la vasectomía no cambia el volumen del eyaculado y no hay forma de darse cuenta, por decirlo. No cambia nada. Pero tenemos pacientes, ¿cierto?, que después de haberse hecho una vasectomía quieren tener hijos y ahí tenemos dos mecanismos. Una opción es que como el testículo siempre va a producir espermatozoides, es hacer una biopsia testicular. O sea, lo mismo que se hace con el paciente en que no encontramos por otra causa, abrimos el testículo, pero ahí siempre sabemos que encontramos que van a haber espermatozoides porque el paciente tenía antes. Y la vasectomía no altera la producción de espermatozoides. Y la segunda opción es que se hace un procedimiento que se llama vasovasostomía, en el cual con un microscopio uno junta estos dos segmentos de los conductos deferentes que fueron cortados. Es un procedimiento que depende mucho de la experiencia del cirujano que lo haga, como también del tiempo que ha pasado desde que el hombre se hizo la vasectomía. ¿Por qué? Porque lamentablemente con los años el segmento testicular del conducto deferente se empieza como a obstruir. Y esa obstrucción hace que a pesar que uno lo junte, no puedan pasar los espermatozoides. Y el tiempo aproximadamente de corte, porque obviamente todo esto es un continuo, pero lo separamos en general en menos de 10 años o más de 10 años de hacerse la vasectomía. Cuando tienen menos de 10 años, en manos expertas, la probabilidad de que hayan espermatozoides en el semen es como de un 80% y la probabilidad de un embarazo espontáneo en casa es de aproximadamente un 50%. Pero es muy importante que esto depende obviamente de los factores de la pareja, siendo la edad femenina el factor más importante de éxito en estos casos. Por lo tanto, cuando evaluamos en cera una pareja en el que el hombre se hizo la vasectomía, tenemos que evaluarlo caso a caso si es que la recomendación es la biopsia testicular o la reversión a través de una vasovasoanastomosis. Quería también hablar un pequeño instante sobre el varicocele. ¿Y qué es el varicocele? ¿Y qué importancia tiene en la fertilidad? El varicocele es la dilatación de las venas del testículo. Y esto por condiciones anatómicas normalmente sucede en el testículo izquierdo. Y lo que finalmente es como si fueran una varices, como las varices de las piernas, pero una varice del testículo. Y esto se ha visto que en ciertos hombres puede producir problemas de fertilidad. Y esto es muy importante porque el varicocele es muy muy frecuente y muchos hombres con varicoceles no tienen problemas de fertilidad. Pero en las personas que consultan por problemas de fertilidad, el varicocele sí cobra importancia. Y en general, ¿cómo lo evaluamos? Obviamente caso a caso, pero tenemos un par de predictores que nos pueden ayudar a decir si ese varicocele, al corregirlo, que esto a través de una operación pequeña a nivel de la ingle en la cual uno liga estas venas, nos pueden permitir decir si es que el varicocele es la causa de la infertilidad en esta pareja. Y dentro de los criterios que nosotros usamos en general está que el paciente tenga infertilidad, o sea, un paciente que lleve un año tratando con una exposición adecuada al embarazo y no logre embarazarse. 2, que tenga en los parámetros del semen, el espermiograma, alteraciones del espermiograma. Y 3, que tenga un varicocele que se palpe, o sea, que uno toque estas venas dilatadas en el examen físico. Y en general, cuando cumple con esos 3 criterios, cuando uno opera el varicocele, tiende a mejorar la capacidad reproductiva. ¿Y por qué digo tiende? Porque sabemos que en general, cuando uno selecciona a este grupo de pacientes, el varicocele mejora el espermiograma en 3 de 4 pacientes.
Y esto puede significar, por ejemplo, que un paciente, una pareja que se iba a someter a un procedimiento de reproducción asistida como un in vitro, por ejemplo, ahora va a necesitar de inseminaciones. O que ni siquiera lo necesite. Como también hay ciertos estudios que muestran que las personas que tenían estos criterios y que fueron operadas, los resultados, los in vitro de los tratamientos de fertilización asistida tienen mejores resultados que si no se hubiera operado. Pero siempre mencionándole el paciente que les dije previamente, que tuviera infertilidad probada, que tuviera alteración del espermiograma y que tuviera un varicocele clínico. ¿Qué significa esto? Que se palpe. Pero aquí también es muy importante que cuando uno opera el varicocele, hay 3 meses, que por lo menos tenemos que esperar 3 meses para ver el resultado de la cirugía. Y algunos estudios demuestran que hasta 6 meses uno tiene que esperar. Por lo tanto, porque los espermatozoides se demoran 84 días en producirse. Entonces, si uno va a corregir esto, tiene que esperar al menos 3 meses para ver si hay o no un resultado. Aquí alguien me pregunta cuál es mi nombre, quizá ni me presenté inicialmente. Mi nombre es Doron Bantman. Bueno, había otra pregunta que hablaba que preguntaban sobre el síndrome de Klinefelter. Y bueno, ¿qué es el síndrome de Klinefelter? Es un síndrome que se caracteriza porque esos hombres tienen testículos muy, muy pequeños, y en general no tienen espermatozoides en el semen, o sea, son azospérmicos. Y en estos pacientes, o sea, el problema está en el testículo principalmente, porque el testículo es pequeño. Y el tamaño testicular está principalmente dado por las células que producen espermatozoides. Entonces el volumen de los testículos sí es un predictor de producción de espermatozoides. Y en este grupo de pacientes, los pacientes con el síndrome de Klinefelter, como no hay espermatozoides en el eyaculado, en estos pacientes nosotros hacemos una biopsia testicular, en el cual abrimos el testículo, buscamos el tejido testicular y lo enviamos al laboratorio de medicina reproductiva para ver si encuentran espermatozoides y si hay espermatozoides se congelan. La verdad es que la tasa de éxito en general, esto no es del síndrome de Klinefelter, pero en general de un paciente que no tiene espermatozoides en el semen y nosotros sospechamos que tiene un problema de producción de espermatozoides, como testículos pequeños, por ejemplo, cripto orquídico, o que hayan tenido antecedentes de infecciones o de golpe. Cuando es una causa de producción, encontramos normalmente espermatozoides como en el 50% de los casos de las biopsias. Ahora, cuando se sospecha que el problema es de una obstrucción, o sea, el paciente, por ejemplo, tiene una fibrosis quística o el paciente se hizo una vasectomía, normalmente siempre hay espermatozoides, la gran mayoría de los casos, porque no hay un problema en producción, sino que hay un problema no pueden salir los espermatozoides. Y ahí, ¿cómo nosotros normalmente vemos esto y cómo los diferenciamos? Bueno, nos fijamos en diferentes cosas y una de esas, que es bien importante, es el volumen del semen. Porque el volumen está principalmente dado por la secreción de las vesículas seminales y la próstata. Como les dije previamente, no por los espermatozoides. Entonces a veces hay problema en ese nivel, o hay un quiste que puede obstruir, o no hay formación de las vesículas seminales, o por ejemplo la fibrosis quística, y eso produce que haya muy poco volumen en el semen. Entonces a veces esa mezcla de tener que no hayan espermatozoides en el semen asociado a el volumen bajo, nos habla muchas veces que puede haber una obstrucción y ahí tenemos mejores posibilidades de encontrar espermatozoides en la biopsia. Ahora, uno tiene diferentes niveles de menor cantidad de espermatozoides. Entonces la cantidad hasta el 2010, hasta del manual del 2010 que fue
cambiado recientemente, habla de 15 millones por ml. Ahora tenemos que recordar que el hombre produce espermatozoides todos los días, aproximadamente 180 millones de espermatozoides, por lo tanto ese espermiograma, como les dije, es solo una foto de ese día, que es ese día 3 meses atrás. Pero cuando los hombres tienen muy poco espermatozoide, entre menos espermatozoides tenga, especialmente menos de 5 millones por ml, empiezan a aparecer problemas como causa de esto, algún problema genético. Y de todos los pacientes, por ejemplo, que no tienen espermatozoides, y nosotros los estudiamos genéticamente, le hacemos diferentes pruebas, por ejemplo, el cariotipo, la microlesión del cromosoma Y, que son diferentes pruebas para tratar de ver por qué no hay espermatozoides, solamente en el 25% de las veces encontramos la causa. Solamente. El resto no la encontramos. ¿Y por qué es importante buscar la causa? Uno, porque muchas veces puede estar asociado a otra cosa. Entonces, esta es una manifestación más de lo que el hombre puede tener. Entonces, y segundo, porque nos dice un poco las probabilidades de encontrar espermatozoides en la biopsia. Lo más frecuente, aproximadamente el 15% de los pacientes que no tienen espermatozoides y tienen una causa de falta de producción, lo que llamamos una zoospermia secretora, es por un síndrome de Klinefelter. Lo que expliqué previamente que no había consultado uno de los que está escuchando hoy día. Y el otro 10% está dado por lo que se llama las microlesiones del cromosoma Y. ¿Y qué significa esto? Es que el hombre que tiene un cromosoma, los cromosomas sexuales tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, hay un segmento muy pequeño del cromosoma Y que no se puede ver a simple vista con un cariotipo, que es la prueba básica para ver los cromosomas propiamente tal. Entonces uno hace una prueba especial y esta prueba especial nos permite saber si hay o no esta falta de estos genes en el cromosoma Y. Y nos importa saberlo porque cuando encontramos eso, a veces esto no hay que hacer la biopsia porque no vamos a encontrar espermatozoide y también porque esto a veces se hereda a los hombres. Entonces por eso lo tenemos que estudiar, pero como les digo, el 75% de las veces no sabemos las causas y probablemente las causas son genéticas. No de todos, pero sí una gran parte. Y a veces esto se está investigando y han aparecido nuevos genes involucrados, que van apareciendo todo el tiempo y se están empezando a estudiar, como por ejemplo el TEX11, pero son cosas que de a poco las seguimos aprendiendo. Otra pregunta que vi por ahí que creo que es importante es sobre un poco la cantidad de espermatozoides que uno debería esperar. Bueno, la cantidad normal de espermatozoides, que se definió como el percentil 5, o sea, como el 5% con el que el 95% tiene más que esa cantidad, es 15 millones por ml, que se cambió ahora a 16 millones por ml, un volumen de 1.4, o sea, más que eso, ¿cierto? Que hayan por lo menos un 4% que se vean bien y que se muevan para adelante un 30%. Porque se pueden mover en el lugar, pero esos espermatozoides no nos sirven. Nos sirven los espermatozoides que se mueven para adelante. ¿Y por qué es importante la cantidad? Porque se sabe, y desde hace mucho tiempo, que la cantidad de espermatozoides es fundamental y que se necesita una cierta cantidad de espermatozoides para fecundar. Y eso se sabe hace mucho tiempo. Como también sabemos que el espermatozoide se tiene que mover para adelante, ¿cierto? Para poder llegar al ovocito y producir la fecundación. Lo que hay más duda, y esto es discusión, es sobre la morfología, o sea, cómo se ven los espermatozoides. Porque sabemos que tienen que haber espermatozoides para cierta cantidad para que se fecunde. Sabemos que se tienen que mover para adelante para poder encontrarse con el ovocito. Pero nunca vemos el espermatozoide que en forma natural produce la fecundación.
Por lo tanto, la morfología, o sea, este parámetro de cómo se ven los espermatozoides, que muchas veces la única alteración que encontramos en un espermiograma y que los pacientes se asustan mucho y dicen, doctor, ¿no será que puede ser que tenga, por ejemplo, algún hijo con algún problema genético o que tenga alguna malformación por esto? No. La verdad es que cada vez más la evidencia muestra que cuando es solo la morfología la que está alterada, involucra mucho menos en el proceso reproductivo. Ahora, sí es importante poner un paréntesis que cuando me refiero a los problemas de cómo se ven los espermatozoides, no estemos hablando de problemas genéticos que esos espermatozoides traen y que se ven todos iguales y son todos anormales. Son enfermedades muy poco frecuentes en la población, son causa infrecuente de infertilidad, pero sí hay que conocerla, y aquí tenemos una serie de enfermedades como la globozoospermia, la macrozoospermia, que son que los espermatozoides no son normales, pero la diferencia es que son todos anormales y todos tienen la misma alteración, y una alteración muy característica que un laboratorio entrenado como los de SER la pueden ver sin ningún problema. Por lo tanto, es solamente para los pacientes que muchas veces consultan y que el único parámetro que tienen alterado es el de la morfología, o sea que los espermatozoides no se ven muy bien, pero que la cantidad y cómo se mueven es completamente normal. La verdad es que muchos estudios muestran que esos pacientes, el efecto de eso es menor. ¿Y por qué es importante la cantidad de espermatozoides? Porque como les dije que esa cantidad es fundamental para producir la fecundación y también es fundamental para poder decidir si vamos a hacer un tratamiento de alta complejidad o un tratamiento de baja complejidad. ¿Y por qué decir esto es muy importante? Uno, porque el tratamiento de alta complejidad, lo que es un in vitro o un ICSI, involucra que la mujer se tenga que tomar hormonas, que la mujer tenga que ir a pabellón a sacar estos huevitos y que tiene además un costo elevado. Y además, bueno, y después se ponen los se pone el embrión, ¿cierto? Y tiene la ventaja de que tiene una alta tasa de éxito, pero como les dije también tiene sus problemas. En cambio, el método de baja complejidad, que son las inseminaciones intrauterinas, consisten en que uno prepara este semen de la pareja y lo inyecta directamente a la cavidad uterina. Y normalmente son los parámetros seminales, cuando obviamente en la mujer no encontramos un problema, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, el hombre tiene espermatozoides suficientes para hacer una inseminación, pero la mujer tiene ambas trompas que están obstruidas, no va a funcionar, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo les hablo de esta separación entre alta y baja complejidad de acuerdo a los parámetros del semen o cómo está el hombre, es siempre esto importante de decirlo cuando la pareja se encuentra normal o no encontramos un problema en ella. Y ahí los cortes más o menos de espermatozoides que se muevan para adelante capacitados, lo que se llama una prueba de capacitación espermática o una prueba de separación espermática, los mejores resultados van con más de 5 millones de espermatozoides mótiles. Y se puede también hacer, y diferentes centros tienen diferentes cortes, pero también se puede hacer con más de 3 millones, que es lo que se hace en la Fundación Puigvert, por ejemplo. Y esto, la ventaja que tiene es que es un método menos invasivo, de mucho menor costo, y que también produce embarazo. Ahora la tasa sí es menor que la del in vitro, pero es un método mucho menos invasivo. Si esto es como en forma global, el tema de cómo empezamos a evaluar el hombre. Si alguien, ahí he estado viendo algunas preguntas, pero si alguien la podría repetir, porque han habido bastantes y creo que se me han pasado algunas. Hay algunos
mitos también, con respecto a la en la parte masculina, que yo creo que también es importante mencionarlo. Por ejemplo, que si uno tiene muchas relaciones sexuales o muchas eyaculaciones, no van a haber espermatozoides. Y que eso podría ser negativo. Y la verdad es que, a menos que los pacientes tengan muy, muy pocos espermatozoides, eso no involucra mucho. Puede bajar un poco la cantidad total que haya en el eyaculado, pero el aumentar la frecuencia va a hacer que sea más probable que se encuentre un espermatozoide con un ovocito. Y al final eso es lo que nosotros estamos buscando. ¿En qué otro grupo uno podría estudiar al hombre dirigidamente? Por ejemplo, es en las parejas que hayan tenido abortos a repetición. Ese es un grupo de pacientes que el hombre debe ser evaluado, porque podemos encontrar diferentes cosas en el hombre que a veces no se ven de primera instancia, como también en hombres que tengan algún antecedente familiar, de alguna enfermedad genética. Eso también es importante siempre que las parejas lo sepan, porque esos hombres deberían ser evaluados por un andrólogo inmediatamente. Perfecto. ¿Dónde los hombres hacen dichos exámenes? Bueno, estos exámenes se hacen en SER, y normalmente solicitan la hora. Es un examen, el espermiograma es un examen que requiere, se llama, ¿cierto? La página web es, el número no me lo sé de teléfono, pero la página web es www.ser.cl, y también están en todas las redes sociales. Y ahí uno llama y solicita la hora. Lo importante es que para emitir la muestra tiene que ser por lo menos con 3 a 5 días de abstinencia sexual. Eso es lo que recomendamos inicialmente. Preguntaron del varicocele, que creo que ya lo he explicado. ¿Cuál es el porcentaje de éxito en un paciente que tiene espermios pero en menos cantidad de lo normal y hace una biopsia? Bueno, cuando yo le hablé inicialmente de la biopsia era para los pacientes que no tenían espermatozoide en el semen. Y a veces hay unos casos en que los pacientes tienen muy pocos o están la mayoría muertos, en que uno podría considerar una biopsia. Y la verdad es que habiendo una cierta cantidad de espermatozoides se pueden usar a través de lo que se llama el ICSI, que es agarrar un espermatozoide y ponerlo inmediatamente al ovocito y producir la fecundación. Y la verdad que los resultados son igual de comparables que con un in vitro convencional. Sí, perfecto. Hay hartas preguntas aquí de la fragmentación y lo voy a explicar un poco más. La fragmentación, el espermatozoide, ¿cierto?, lleva la mitad de la información genética. Y existe un test que se llama la fragmentación del ADN espermático, que lo que mide es si este ADN que está dentro del espermatozoide está bien o está dañado, para aplicar una forma sencilla. Entonces, como el espermiograma nos dice cuántos hay, si se mueven o no, el volumen, cómo se ven, pero no nos dice cómo están por dentro de esos espermatozoides. En cambio, la fragmentación es una prueba complementaria que la usamos algunas veces, no siempre. Pero sí es de utilidad en muchos casos. Y esta prueba lo que hace es que se ve en un microscopio, con ciertas técnicas, si este ADN que está dentro del espermatozoide está dañado o no. ¿Y por qué nos interesa saber esto? Se ve con un cierto porcentaje de los espermatozoides y sabemos que cuando es más de un 30% de fragmentación, de una fragmentación del DNA, o sea que está fragmentado este ADN del espermatozoide, sabemos que eso sí es una causa de infertilidad. Y normalmente, ¿qué hacemos en esos casos? Buscamos causas. ¿Y qué causas pueden producir fragmentación del DNA? Uno, que haya alguna infección del aparato genitourinario que por alguna razón haya pasado desapercibida, porque muchas veces
los hombres no tienen síntomas, son bacterias que viven ahí por mucho tiempo y que no producen muchos síntomas. O, por ejemplo, el varicocele también puede producir una fragmentación elevada. Por lo tanto, y que baja después de la cirugía en muchos pacientes. Ese es el examen de fragmentación. Y también es un examen que se hace del semen. No es un examen de sangre, es un examen del semen de la misma muestra que el paciente va a emitir para un espermiograma. ¿Medicamento? Perfecto. Acá hay una pregunta que es bien interesante acerca si hay medicamentos para mejorar la calidad de los espermatozoides. Y saludo a San Fernando, que de dónde es. Vale. Esta es una muy buena pregunta. Esto se ha estudiado por mucho, mucho tiempo. Y la verdad es que hay muchos datos que son contradictorios. En algunos estudios aparecen que las vitaminas podrían ayudar. Pero creo que lo importante en todo esto es que todo paciente que tiene alguna alteración del espermiograma y que tenga infertilidad tiene que ser evaluado previamente para tratar de ver la causa. Porque a veces hay causas que uno puede verlas y tratarlas. Ahora, en casos que no sabemos y que pasa muchas veces, tenemos como un 30% de los hombres, que en algunas series puede ser más, en que los estudiamos y lo único que encontramos alterado es el espermiograma y no encontramos la causa. Le hacemos la ecografía, está normal, lo evaluamos completo y está normal. Y las vitaminas, la verdad que hay algunos estudios que muestran que sí ayuda y otros que no. ¿Qué vitamina es mejor que otra? La verdad que eso también está en mucha discusión, pero en general lo que es más aceptado y lo que más se hace es usar vitaminas que tengan propiedades antioxidantes, como la vitamina C, la vitamina E, la arginina, y estas en algunos pacientes puede mejorar. Y muchas veces lo usamos, pero la evidencia que tienen la verdad es que no es tan alta. Pero la verdad es que no producen daño y la verdad es que significa que uno podría usarla sin problema. No sé, ¿alguna pregunta? Voy a tratar de mirar aquí. Acá. Perfecto. Alguien pregunta aquí qué porcentaje de éxito hay en una inseminación intrauterina en una mujer de 36 años. Bueno, la verdad es que esto es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla porque la mujer de 36 años depende de muchos factores. ¿Qué hormona antimuleriana tiene esa mujer? O sea, uno toma una mujer de 36 años, pero el ovario de esa mujer puede ser como de una mujer de 36, puede ser como una mujer de 33, o puede ser como una mujer de 39. Por lo tanto, esa misma mujer de 36 años pueden ser diferentes mujeres con diferentes características reproductivas. Ahora, y también depende obviamente de la calidad del semen de la pareja, ¿cierto? Si tenemos un paciente que tiene muy buen semen, o un espermiograma normal y tiene 50 millones de espermatozoides, con uno que tiene 5 o 10, la verdad es que también los resultados pueden ser diferentes, por lo tanto no te puedo dar una respuesta específica del número clásico, pero sí, en tema global, la inseminación intrauterina puede producir como un 15% de embarazo, más o menos por vez que se intenta. Pero el caso particular no se puede decir una cifra exacta porque depende de muchos otros factores que uno tiene que evaluarlos previamente. ¿Qué más? Fragmentación. Bueno, hay muchas preguntas también que se hacen con respecto a inseminaciones. Un hombre con mujer sin problema 24. Esa pregunta ya fue respondida. Bueno,
revisar un poco más de preguntas. Acá hay una pregunta de un hombre con paraplegia de 32 años. ¿Cuál es la probabilidad de fertilidad? Esta es una muy buena pregunta porque en muy pocas partes se conversa de esto. Y la paraplegia, ¿cierto? Que significa que la persona tuvo alguna lesión en la columna y que normalmente no puede mover las piernas. Lo que pasa con estos pacientes normalmente es que, como hay paraplegia y tetraplegia, dependiendo del nivel de la columna que haya habido la lesión, son los problemas que se generan y cómo tratarlos. Muchas veces el problema que tienen estos pacientes con paraplegia no es que no se está produciendo en espermatozoides y no se está produciendo semen, sino que el arco reflejo de la eyaculación no funciona bien. Entonces el paciente no eyacula, pero sí hay espermatozoides adentro. Entonces, acá hay diferentes cosas que uno puede hacer. Existen un dispositivo que se llama electrovibrador, en que es una máquina especial y que se pone en el glande y produce una vibración a una cierta frecuencia y eso produce una eyaculación en muchos de estos pacientes. Pero tiene que ser evaluado caso a caso. Se intenta eso y muchas veces los pacientes logran eyacular y al eyacular, entonces uno normalmente hace inseminaciones en casa, que significa que el paciente usa esta máquina, se la compra, lo usa y produce una eyaculación y se lo insemina a la mujer en la casa, como si fuera una muestra normal emitida por eyaculación normal. Si esto no funciona, lo que hay que hacer normalmente es una biopsia testicular, en la cual uno abre el testículo y ve si hay espermatozoides. Y en la gran mayoría de los pacientes que tienen una paraplegia o una tetraplegia, sí hay espermatozoides en la biopsia. En la gran mayoría, porque no altera esa producción. Generalmente se altera más el efecto eyaculatorio más que la producción de espermatozoides. Otra pregunta. Hablamos de eso. Bueno, creo que he respondido todas las preguntas. Estoy tratando de revisar alguna otra pregunta. Bueno, la verdad es que a modo un poco de resumen, es muy importante en la infertilidad que el hombre sea evaluado, al igual como la mujer, porque ambos son fundamentales para lograr el embarazo y el uno necesita al otro. Entonces, para poder llegar al diagnóstico correcto y ayudar a las parejas de la forma correcta, tenemos que saber exactamente cómo está el estado del hombre y cómo está el estado de la mujer. Y cuando encontramos un problema en el hombre, tenemos que ir a buscar su causa para ver cómo tratarlo y mejorar esa capacidad de los espermatozoides que tienen para que puedan ser padres. La evaluación, como les dije, es con el espermiograma, es el examen básico que siempre tiene que estar. Es importante que es un examen que es operador dependiente. Esto significa un examen que se mira en un microscopio y la persona que lo mira dice cómo están las cosas. Que cuando encontramos un problema lo repetimos, porque puede haber sido una condición que tuvo el paciente de esa foto de ese momento, pero que después no se vuelve a repetir. Y después es importante que sea evaluado si encontramos algún problema por un urólogo o andrólogo para poder ayudar a mejorar esos espermatozoides, mejorar la cantidad y la calidad. Estamos en redes sociales y la página web del centro es ser.cl. También, antes que se me olvide, yo sé que muchos de ustedes pueden tener preguntas. Si pueden escribir a info@ser.cl
y ahí le responderán las preguntas que lo hacen muy rápido. ¿Mm? Bueno, dejamos entonces después de 50 minutos, creo que ya ha sido una conversación bastante larga. Podríamos tener una más adelante para ver ciertos temas específicos, si las personas aquí de la audiencia tienen algún tema específico que les gustaría conversar, lo podrían proponer y podríamos tener otra conversación hablando de esos temas específicos. Me faltó hablar de muchas cosas, por ejemplo, de la salud del hombre, qué otras cosas podemos hacer para mejorarlo, qué efectos tienen, por ejemplo, las drogas, pero lo podemos dejar para otro momento. Que estén muy bien.